buena noche, queridos hermanos, a todos los que nos ven por las redes sociales y a los que están aquí de manera presencial. Vamos a dar inicio a nuestro orden de culto del día de hoy, miércoles 5 de abril. Vamos a guiarnos por el orden de culto que está trazado ahí en los boletines que la mayoría tiene. Vamos a ser ministrados en los himnos con nuestro hermano diácono de iglesia Ricardo Gómez y Tuarte, y vamos a iniciar cantando el himno número 6, A ti cantamos la gloria. Al concluir el himno, nos quedamos de pie para la oración de adoración con el pastor Jairo. Puestos de pie, mis hermanos, vamos a cantar. A ti cantamos la gloria, Señor, por tu bondad y por tu grande amor. Eres tú digno de todo honor, fuente de vida, he aquí el clamor. Oh Rey del cielo, gran Salvador, a ti te damos nuestro olor. Ser supremo, Dios sin igual, con humildad te alabamos, Señor. Al Salvador quien murió en la cruz, a quien con sacrificio nos dio la luz, a quien con sangre preciosa de amor, a Jesucristo he aquí el clamor. Oh Rey del cielo, gran Salvador, a ti te damos nuestro olor. Ser supremo, Dios sin igual, con humildad te alabamos, Señor. Cantan las aves tu gloria, Señor, brillan las flores expresando loor, y los que en deuda están a tu amor, cantan con gratitud ahora, Señor. Oh Rey del cielo, gran Salvador, a ti te damos nuestro olor. Ser supremo, Dios sin igual, con humildad te alabamos, Señor. A ti cantamos, Señor, a ti te damos toda la gloria, todo el honor. Gloria sea al Cordero por toda la eternidad. Exaltamos y bendecimos tu nombre. Cada día te bendeciré, oh Padre Santo, eternamente y para siempre. Recibe, oh Padre Santo, toda la honra, todo el honor. Espíritu Santo, regocíjate en las alabanzas de tu pueblo. Que tu nombre sea exaltado por toda la eternidad en Cristo Jesús. Amén. Seguimos de pie, mis hermanos, un himno más, himno número 59, Dios nuestro apoyo. Dios nuestro apoyo en los pasados siglos, nuestra esperanza en años venideros, nuestro refugio en horrida tormenta y nuestro hogar eterno. Bajo la sombra de tu excelso trono, en dulce paz tus santos recibieron. Tu brazo solo a defendernos basta, y nuestro amparo es cierto. En nuestra vida toda y en la muerte, en tu promesa nuestra fe ponemos, y nuestros hijos cantarán gozosos después que
hayamos muerto. Dios nuestro apoyo en los pasados siglos, nuestra esperanza en años venideros. Eres defensa nuestra en esta vida y nuestro hogar eterno. Pueden sentarse, hermanos. Vamos a tener el momento de bienvenidas que está a cargo del Ministerio de Relaciones de la Iglesia. Buenas noches, hermanos. Damos gracias a Dios porque nos permite estar nuevamente en su casa de oración para alabarle y glorificarle. Dice la palabra del Señor en 1 Timoteo 1:17, dice: por tanto, el Rey de los siglos, inmortal, invisible, al único y sabio Dios, sea honor y gloria por los siglos de los siglos. Amén. Nos gozamos estando aquí reunidos para alabar a nuestro Dios, y por medio del Ministerio de Relaciones Humanas les damos la más cordial bienvenida. Sean bienvenidos a la casa del Señor. También damos la bienvenida al pastor que tiene la predicación del día de hoy, el presbítero Jesús Antonio Aguilar. Bienvenido. También a su esposa, a su hija. Y pues nos saludamos todos. Que el Señor les bendiga. Sean bienvenidos. Seguimos así sentados para escuchar la participación de nuestra hermana Brenda Daniela Hernández Morales. Buenas noches, hermanos. Es para mí un gozo estar aquí en la casa del Señor. En esta noche voy a interpretar 2 alabanzas. La primera que voy a interpretar en estos momentos se encuentra en sus himnarios. Se llama Maravilloso es el gran amor, recordándonos que no hay regalo más grande ni amor más grande que el que Dios ha dado en su vida en la cruz. Maravilloso es el gran amor
el amor más grande que he recibido en nuestra vida de cada uno de nosotros, hermanos. Que Dios les bendiga. Buscamos en nuestras Biblias, hermanos, la lectura bíblica que se encuentra en el Evangelio según San Marcos, capítulo 15, de los versículos 33 al 39. San Marcos 15, del 33 al 39, nos dirige nuestra hermana Laurita. La lectura bíblica está en San Marcos 15, los versículos del 33 al 39. Esta lectura la vamos a hacer todos juntos. Dice así la palabra de Dios. Cuando vino la hora sexta, hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena. Y a la hora novena Jesús clamó a gran voz diciendo: Eloi, Eloi, lama sabactani, que traducido es: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Y algunos de los que estaban allí decían al oírlo: mirad, llama a Elías. Y corrió uno, y empapando una esponja en vinagre y poniéndola en una caña, le dio a beber, diciendo: dejad, veamos si viene Elías a bajarle. Mas Jesús, dando una gran voz, expiró. Entonces el velo del templo se rasgó en dos, de arriba abajo. Y el centurión que estaba frente a él, viendo después de clamar, había expirado así, dijo: verdaderamente este hombre era hijo de Dios. Amén. Recibimos ahora al expositor de la palabra, el presbítero Jesús Antonio Aguilar. Nuestro querido hermano es el presidente del Honorable Presbiterio y hoy nos comparte el tema: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Bien, amados hermanos, agradecemos a Dios por este privilegio tan hermoso, pero ustedes no reciben de pie al predicador, ustedes reciben la palabra del Señor, que es el importante, es el que merece la gloria, la honra y la alabanza. Vamos a inclinar nuestro rostro y oramos a Dios. Padre, agradecemos el favor que tienes para con nuestras vidas, en que siendo, Señor, hombres débiles y falibles delante de tu presencia, te hayas placido, Señor, escogernos de entre lo vil y menospreciado para servirte, oh Dios. Padre, no me impone el pueblo que está frente a mí, como el saber que tú estás en este lugar. Y saber, Padre, que al hablar en tu nombre, tú estás presente. Por eso tu siervo, quien habla, Señor, con temor y temblor te pide: dirige mis pensamientos, mis palabras. Permite, Padre, que tu palabra al salir no vuelva vacía, sino que cumpla, oh Dios, los propósitos por los cuales tú envías tu palabra. Y permite, Señor, que seamos desafiados con esa palabra, de tal forma, oh Dios, que todo pueda redundar únicamente en gloria, honra y alabanza a tu santo nombre. En el nombre glorioso de tu Hijo Jesucristo oramos. Amén. Pueden ocupar sus lugares, amados hermanos. Damos gracias a Dios por este privilegio tan grande de estar con ustedes. Reciban un saludo afectuoso de la Iglesia San Pablo, su consistorio. Y también, hermanos, agradecemos al consistorio la distinción y el honor de tener para invitarnos a estar con ustedes. Para nosotros es realmente un placer y también, hermanos, es una gran bendición estar frente al pueblo de Dios. Quisiéramos ir a la palabra del Señor allá en Mateo, Evangelio según San Mateo, capítulo 27, versículo 46. San Mateo capítulo 27, versículo 46. Y así como están sentados, quiero darle lectura. Dice la palabra de Dios: cerca de la hora novena,
Jesús clamó a gran voz diciendo, Elí, Elí, lama sabactani. Esto es, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Hay algunas consideraciones generales, amados hermanos, en torno a las 7 palabras de Jesús. Y la hora tercera, la crucifixión, según lo que menciona Marcos allá en su capítulo 15, versículo 25, en nuestro horario actual es aproximadamente a las 9 horas. Quiere decir que la crucifixión de Jesús dio inicio en ese término. De las 9 a las 12 horas Jesús pronunció las 3 primeras palabras. Y posteriormente Lucas allí en el capítulo 23, 44 y unos minutos antes de la tercera hora de la tarde, es decir, la hora novena, Jesús pronuncia las otras 4 palabras. Amada iglesia, de las 7 palabras de Jesús, 4 son a favor de la humanidad y las 3 para el Hijo de Dios. Las que son a favor de la humanidad son la palabra 1, 2, 3 y 6. Y para el Hijo de Dios son las palabras 4, 5 y 7. ¿Cuántos de ustedes tienen la gran bendición de gozar que se han creado con papá y con mamá? Sin duda, la mayoría. Pero hay un rubro quizás pequeño o grande en algunas partes del mundo de hombres y mujeres que han sido abandonados. Tan solo en la pasada semana, allí en la puerta de un hogar, alguien llegó con una pequeña bolsa y dentro de esa bolsa llevó a un bebé y lo dejó en la puerta de un hogar. Y tocó el timbre para que alguien abriera. Quienes estaban en casa no se dieron cuenta, no escucharon el timbre, sino fue hasta la mañana cuando cerca de las 7 de la mañana escuchaban que un niño lloraba. Cuando salieron a ver, encontraron que en la puerta de su casa estaba un niño abandonado dentro de una bolsa. Este niño va a experimentar aún en el transcurso de su crecimiento la posibilidad de que quienes estén con él puedan decirle que fue abandonado. Pero de alguna u otra manera nosotros también hemos experimentado en algún momento algún sentido de experimentar dolor por haber sido abandonados o dejados de alguna manera. Por ejemplo, no solamente lo viven aquellos que los abandonan sus padres, inclusive aquellos que son abandonados por el papá y aun cuando quedan con madre o con la madre. Hermanos, experimentar el dolor de ser abandonado es una experiencia que Jesús la vive de una manera humana también. No solamente en el sentido de ser Dios como tal, sino que la Biblia nos afirma que es verdaderamente hombre, verdaderamente Dios. Y esa parte, hermanos, es la que hoy nos corresponde abordar. Jesús experimentó el dolor de ser abandonado. Y es necesario poder considerar, hermanos, que esta parte es algo doloroso para todo ser humano. Aún el hombre más duro y aún los hombres que representan o se presentan como hombres duros o difíciles, mayormente se ha comprobado que siempre hay una experiencia detrás de todo esto que ha marcado la vida de aquel ser humano. Sin embargo, Jesús, cuando expresa esta palabra que usted y yo hemos repetido, Dios mío, ¿por qué me has desamparado?, va cargado no solamente de un sentido de emoción, sino también de tristezas. Y es necesario analizar, hermanos, que este dolor era algo que Jesús ya sabía. Recordemos que uno de sus siervos, uno de los hombres cercanos a Jesús, que conocemos y siempre estamos hablando de él, Pedro, había pronunciado que jamás le iba a dejar. Le había ofrecido aún inclusive tomar su lugar e ir y tomar su lugar para morir en lugar de él. Pero cuando es apresado Jesús, ¿qué es lo primero que hace Pedro?
Aquel hombre de carácter, aquel hombre impetuoso, aquel hombre de un carácter firme o fuerte, como le llamamos nosotros, pero que hoy hemos descubierto que es un carácter débil. Después de haber anunciado y haberle dicho al mismo Jesús, antes así me sea necesario morir por ti, yo moriré por ti. Aquel hombre le abandonó. Y Jesús le dijo precisamente: Pedro, antes que el gallo cante, me habrás negado. ¿Cuántas veces? 3 veces. Y la Escritura, si conjuntamos aquellas partes bíblicas de los evangelios, encontramos que Pedro tuvo acceso a entrar al lugar donde Jesús se encontraba siendo juzgado. De tal manera que uno de los discípulos que estaban muy cercanos a aquellos lugares permitió y buscó el acceso para que Pedro pudiera estar allí. Y entonces Pedro pudo estar cerca, no solo en la puerta, sino inclusive estuvo cerca de los que se calentaban aquella noche cerca de un fuego. Y aquellas mujeres y aquellos hombres le dijeron: tú estabas con él. Y Pedro dijo: no le conozco. Aquel que había dicho: aún me sea necesario morir, yo moriré por ti, estaba diciendo: no le conozco. Pero tú andabas con ellos, tú estabas con ellos. No sé de lo que hablas, no sé lo que dices, no sé nada de él, no le conozco. Y alguien más dice: verdaderamente tú estabas con él, porque tu hablar te delata. Pedro, amados hermanos, el que había prometido nunca dejar a Jesús, dice: maldita sea, yo no conozco a ese hombre, no sé de qué están hablando. Y el escritor nos dice claramente que la mirada de Jesús se levantó cuando Pedro negó al Maestro. Y algunos escritores pueden asegurar que Pedro, al escuchar a aquel gallo cantar, también miró a Jesús, que le miraba cuando estaba siendo azotado. Aquel que le había jurado que en medio de todo no le iba a dejar. Pero no solamente Pedro le dejó, los demás discípulos también le habían dejado, de tal manera que Jesús había experimentado el abandono de todos aquellos discípulos. Y Juan, allá en el capítulo 6, en su versículo 66, puede usted ir por favor allí, y puede usted marcarlo. También los demás discípulos también le dejaron. Muchos de los discípulos que le habían abandonado, amados hermanos, habían sido los leprosos, los ciegos, los endemoniados, la multitud misma que fue alimentada tantas veces por él. Y lo más triste, los que se sentaban a la mesa con él tampoco estaban allí para acompañarlo en sus momentos de sufrimiento. Aquel hombre que había estado con él y que se había recostado contra su pecho, aquel que había recibido el pan en sus labios, en su boca, tampoco ya no estaba cerca de Jesús. Aquel también le había dejado. Aquel también le había abandonado. Hermanos, lo más triste era experimentar también el abandono de aquellos que le siguieron durante tanto tiempo, por lo menos 3 años y medio. Hombres que habían caminado con él, que habían visto los milagros, que habían experimentado su poder, que habían mirado cuán grande era su amor, que habían visto su entrega y su pasión para las almas perdidas. Aquellos hombres se habían alejado de él. La mente humana no logra entender este abandono. La mente humana, amados hermanos, no logra comprender, porque no solo los discípulos, aquellos que fueron sanados, los ciegos, los sordos, los mudos, los leprosos, sino el abandono del Padre. Por ello Jesús exclamó: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Este sentir, amados hermanos, no solamente fue el reflejo de lo que viene a experimentar cuando el Padre le abandona.
¿Cuál es la razón o cuáles son las causas por las cuales el Padre abandona a Jesús? La Biblia nos enseña que por nuestros pecados que ahora se encontraban sobre Jesús, y es cuando Jesús carga con nuestros pecados, es la hora del abandono. Algunos escritores, algunos exégetas, algunos grandes estudiosos de la Biblia dicen que el sentido fue que Jesús estaba siendo mirado por el Padre y aún en aquel momento la fortaleza se encontraba sobre él como hombre. Pero cuando Jesús experimenta la carga total del pecado, fue como si la mirada del Padre fuera separada de él, y ese verdaderamente es el infierno que el hombre vive cuando es separado de la misma presencia de Dios. Esa carga, amados hermanos, fue aquel dolor que el Padre ha permitido en la vida del Hijo, experimentar que el Padre separara su mirada de Él y poder experimentar ese dolor. Dios exclamado. Dice Primera de Pedro 2:24, vayamos por favor allá. Primera de Pedro capítulo 2 versículo 24. Quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanado. Mi hermano, cuando Jesús experimenta el dolor es porque está cargando nuestros pecados. La consecuencia natural de tu pecado y de mi pecado era sufrir la reprobación total del Padre, era sentir totalmente la muerte en nuestra carne. Y eso lo llevó Jesús. Eso lo experimentó Él por ti y por mí. Pero el escritor dice no solamente que Él lleva ese pecado, sino que aún de esa condición de muerte en la que nosotros nos encontrábamos, Él nos saca para que vivamos ahora a la justicia. Hermosa palabra de Dios. Porque siendo nosotros antes de declarados como culpables y dignos de muerte, en Cristo ahora podamos ser declarados justos. Yo creo que cuando cada uno de nosotros podemos analizar nuestras vidas y podemos contemplar la gracia de Dios, podemos realmente reconocer que no merecemos tan grande privilegio. Pero delante del Padre el hombre hoy es justificado por medio de Jesús, de tal manera que aquel dolor que experimentó aquel Rey y Señor que fue llevado a la cruz del Calvario fue suficiente para que hoy usted y yo podamos gozar de salvación. Cuánto amor de Dios, cuánto amor, la máxima expresión de amor. Hermanos, porque Cristo estaba llevando en ese momento la condenación que nosotros deberíamos sufrir, este grande silencio que encontramos allí de 3 horas, durante las horas de tiniebla, es donde Jesús estaba entrando en el mayor sufrimiento espiritual. Sin embargo, hay 2 aspectos absolutamente importantes en todo tiempo de la cruz. Lo primero, la santidad esencial de Jesús. Aun cuando Jesús llevó el pecado sobre sí al madero, según lo que menciona Primera de Pedro capítulo 2, 24, nunca le contaminó personalmente. Aun cuando Jesús cargó con nuestros pecados, Él nunca fue pecado. En el sentido de haberse convertido en aquella carga, ciertamente Él cargó con nuestros pecados, pero no se ha convertido Él no fue pecador, llevó nuestros pecados. De manera, amados hermanos, quien moría en la cruz era santo en el tiempo de su sacrificio, como lo fue en la eternidad. La santidad que es adorada por los querubines, como lo menciona Isaías capítulo 6, versículo 1 al 3. Vamos por favor a la escritura. Isaías capítulo 6, versículo 1 al 3.
En el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre el trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Por encima de él había serafines, cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies, y con 2 volaban. Y el uno al otro daba voces diciendo, ¿cómo dice allí, por favor? Toda la tierra está llena de su gloria. Toda la tierra está llena de su gloria. Hermanos, aquel que fue a la cruz, aquel que estaba experimentando el dolor, se mantuvo aún en la misma santidad. Porque Él es santo, santo, santo. Lo segundo que podemos observar también en esa cruz, en ese acto sublime de amor, es que el amor del Padre, este amor que tuvo eternamente y del que Dios mismo da testimonio, como lo menciona Mateo capítulo 3, versículo 17, y hubo una gran voz de los cielos que decía, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Y mire qué dice también el escritor sagrado allá en Juan capítulo 10, 17. Por eso me ama al Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. El amor del Padre, aun cuando Jesús cargó nuestros pecados, el amor del Padre permaneció para con el Hijo. Ese amor permanece intacto. Hermanos, Cristo se hizo culpable por nosotros y recibió el pago de nuestra maldad, recibió la consecuencia de nuestro pecado. Ciertamente, antes de la misma fundación del mundo, el plan fue hecho. El hombre creado en santidad era mutable hacia el pecado, con la posibilidad de caer, y el hombre cayó, el hombre mutó hacia el pecado, y era imposible para el hombre volver a Dios, resarcir o corregir su pecado para volverse a la santidad y ser declarado inocente. Era necesario que alguien cumpliera todo el plan completo de Dios para darnos esperanza. Por eso aquel dolor expresado en la cruz, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Era necesario para dar cumplimiento a la Escritura. Hermanos, al igual que Pedro, al igual que muchos discípulos, en los tiempos que estamos viviendo, muchos están abandonando el cuerpo de Cristo. Muchos por volverse al pecado, otros por dejar de mirar a quien tienen que mirar, porque sus ojos no están puestos en el autor y consumador de la fe. Han declinado, han caído y se han quedado en el camino. El abandono, amados hermanos, es algo que a nadie agrada, pero cuando el creyente ha mirado los defectos de la iglesia y se ha personalizado, amados hermanos, en juzgar aquellos pecados, muchas veces abandona al Señor, abandona servir al Señor aún en medio de aquellos tiempos de sufrimiento, porque sus ojos se han quitado de Él. Hermanos, la causa de sentir el dolor, cuando el Padre quitó la mirada del Hijo, fue cuando cargó nuestros pecados. Una iglesia que ha experimentado el amor y el perdón de Jesús, lo último que puede desear es abandonar a aquel que dio su vida para darle esperanza, para darle salvación, y lo hace con gratitud. La iglesia que hoy milita por gratitud, porque reconoce que aquel que fue a la cruz y experimentó el gran dolor de la separación con el Padre, le ha declarado justo. La iglesia que camina y que se mantiene porque aquel que fue a la cruz, cuando moría en aquella cruz, pagó su pecado. Y esa iglesia está justificada,
Por eso esa iglesia puede permanecer en medio de 20 pandemias que puedan venir. Puede mantenerse en medio de las aflicciones de los tiempos que se presentan, en medio de las persecuciones, en medio del dolor, en medio de lo que se levante contra la iglesia. Es una iglesia que estará siempre de pie, porque aquel que fue a la cruz a morir en ella, la ha justificado, la ha comprado con sangre, y por lo tanto no hay nada ni nadie que la pueda arrebatar de su mano. Esa es la seguridad de ti, amada iglesia. Amén. Damos gracias a Dios por la vida del pastor Jesús Antonio, por la palabra expuesta. Vamos a escuchar ahora una participación más de nuestra hermana Brenda Daniela, y al concluir la participación nos preparamos para las ofrendas con la Honorable Junta de Diáconos. Buenas noches otra vez, hermanos. Voy a entonar otra alabanza más que habla de todo lo que pasó en aquella cruz del Calvario cuando Cristo dio su vida por nosotros. Pero no solamente se quedó allí, sino que Él venció también y resucitó. Esta alabanza se llama El poder de la cruz. Negro amanecer
al ver mi nombre allí escrito sobre ti, por tus dolores libre soy. La muerte derrotó, la vida me otorgó, tu incomparable amor, el poder de la cruz, pecado se hizo por mí, ira y culpa cargó, fui perdonado en la cruz. Ese es el más hermoso sacrificio que hemos recibido en cada una de nuestras vidas. Si hoy estás aquí es porque Dios te ha llamado a reconocer lo que Él ha hecho en tu vida. Amén. Hermanos, nos ponemos de pie para orar por las ofrendas. Oremos. Nuestro Dios Todopoderoso, gracias te damos, Señor, porque a través de tu Hijo tenemos una salvación tan grande, Señor, que debemos cada día, como tu palabra dice, cuidarla, atesorarla, Señor, en nuestra vida diaria, Señor, como un tesoro que no tiene precio, Señor, tiene un precio incalculable, Padre eterno. Te rogamos, Señor, que cada día, Señor, podamos, a través de tu Santo Espíritu, llevar una vida, Señor, que te glorifique, Padre eterno. Te agradecemos, Señor, porque tú cada día, estamos seguros, seguirás obrando en nuestra vida diaria, Señor. Ahora tu pueblo, Señor, va a ofrendar. Te rogamos que tú la bendigas, la limpies y la purifiques, Señor, y que sea de gran bendición para tu iglesia manantial de vida. En Cristo Jesús. Amén. Dios ama al dador alegre, Dios ama al que da con amor. Dios ama al dador alegre, no des por tristeza o necesidad. Dios ama al dador alegre, Dios ama al que da con amor. Dios ama al dador alegre, no des por tristeza o necesidad. Dios ama al dador alegre, Dios ama al que da con amor. Dios ama al dador alegre, no des por tristeza o necesidad. Dios ama al dador alegre, Dios ama al que da con amor. Dios ama al dador alegre, no des por tristeza o necesidad. Bien, vamos a concluir el orden de culto de hoy, sin antes recordarles que mañana en el culto tenemos previsto celebrar el acto litúrgico de Santa Comunión para mañana en el culto de las 7. La oración final está a cargo del presbítero Jesús Antonio Aguilar y también la bendición apostólica.
Oremos. Padre, gracias te damos, porque nos concede, Señor, tener todavía en estos días libertad para expresar nuestra gratitud y nuestra adoración a tu nombre. Gracias, Señor, por permitirnos recordar esta semana en la cual, Señor, acontecieron tantas cosas que vinieron, Padre, para beneficios de nuestras vidas. Concédenos, Señor, que no solamente el recordatorio sea esta semana, sino cada día de nuestras vidas tener presente este sacrificio de amor. Y que todo nuestro actuar, que todo nuestro hablar, nuestro conducir, nuestro hacer y lo que dejamos de hacer, Señor, la única meta, el único propósito sea, Señor, exaltar la grandeza de tu nombre. Bendice, oh Dios, la vida de este pueblo y permite, Señor, que cada uno pueda salir a ese lugar que conforme a tus planes, Señor, ya tienes determinado. Y permite, oh Dios, que en ello ellos puedan gozarse y deleitarse en esa voluntad perfecta. Padre, en tus manos abandonamos nuestras vidas. Y ahora, amado pueblo del Señor, que la gracia abundante redentora de nuestro Señor Jesucristo, el amor eterno del Padre, la comunión, guía y consuelo de su Espíritu Santo sea con cada uno de ustedes, en la vida de vuestros familiares ausentes, en todos aquellos que padecen tribulación y con la Iglesia Universal de Jesucristo, desde ahora y por la eternidad. Amén. Amén.